Noches, hermanos. Doy gracias a Dios por que podemos reunirnos nuevamente como iglesia para orar unos por otros y para poder también conversar con Él y escuchar su palabra. La reflexión de esta noche estará en el Salmo 51 y lleva por título Un corazón quebrantado. Vamos, por favor, a leer la palabra de Dios, el Salmo 51, que dice de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hísopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. Hermanos, dentro del cristianismo, de la religión cristiana, este es un salmo muy conocido, es un salmo de arrepentimiento muy conocido que fue escrito por el rey David, después de ser confrontado por el profeta Natán tras cometer adulterio con Betsabé y haber asesinado a su esposo Urías. Es una historia muy famosa. Y después de que sucede esto, el rey David ora este salmo, ¿no? Con con mucha angustia y con mucho quebranto. David escribe este salmo. Hermanos, este mismo Salmo 51 es o puede ser una gran guía para todos nosotros, puede ser una guía práctica para orar y para pedir por nuestro propio arrepentimiento a las ofensas que todos los días hacemos contra Dios. El Salmo nos dice, David nos dice en el Salmo 51: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, dice este Salmo. Y hermanos, nuestra mayor necesidad siempre será o debería ser Dios. Pero también nuestro mayor problema, hermanos, el más grande problema que tenemos es nuestro pecado. Y en este Salmo podemos ver este arrepentimiento de David por lo que había hecho. Podemos ver la angustia de David y el profundo arrepentimiento. Lávame de toda mi maldad, dice David, y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, dice el Salmo. Debemos comprender, hermanos, que este profundo arrepentimiento, ese arrepentimiento del corazón, es únicamente obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Tengamos presente esto, hermanos, a lo largo de toda la lectura del Salmo. Tengamos presente que David, hermanos, inspirados por el Espíritu de Dios, escribe este hermoso salmo de arrepentimiento genuino. Hermanos, nadie quiere arrepentirse de nada. Nadie quiere arrepentirse jamás de nada. Se puede ver todos los días puedes ver que nadie quiere arrepentirse. Es fácil verlo en el trabajo, en la oficina, en la casa.
Si alguien comete un error, lo más fácil siempre va a ser culpar a otros. Lo más fácil siempre va a ser culpar al clima, culpar al tráfico, culpar al vecino, al policía, culpar al gobierno, culpar a quien sea menos a nuestros propios errores y ver nuestra culpa, hermanos. Es fácil ver que esto sucede en otros, pero en nosotros es complicado. Hace unos meses escuchaba un podcast con una persona dentro de este podcast, hablaba acerca de la religión y que él era muy respetuoso con todas las religiones, él respetaba siempre y cuando no le dijeras que él era un pecador, porque ahí sí él ya pintaba su raya. En otra ocasión, también hablando con un buen amigo, muy buen amigo, hace ya muchos años, él me confesó que sabía que la fe en Dios, que el cristianismo era algo bueno, que era algo bueno para su vida, pero que él no podía seguir a Cristo, porque a él le gustaba mucho su estilo de vida, su libertad, entre comillas. A él le encantaba su pecado. Él lo tenía muy claro. Él no quería arrepentirse, él quería seguir con esa vida. Hermanos, cuando una persona toma conciencia de su pecado, cuando tomamos conciencia de nuestro pecado, cuando una persona entiende que es un pecador delante de Dios, inmediatamente quiere apartarse de ese pecado, quiere entregarse, hermanos, a la misericordia de Dios. Uno de los frutos de un verdadero arrepentimiento es reconocer nuestra profunda necesidad de la misericordia de Dios. Y como vemos en el Salmo, hermanos, David comienza su confesión con una súplica de misericordia. Dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa, dice David, y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Hermanos, David sabe que es un pecador, que no puede hacer absolutamente nada, que desde que él nació lo es, que no deja de pecar y solo depende, hermanos, de la misericordia de Dios. Y debemos entender muy bien esto, que dependemos completamente de la misericordia de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer penitencia, no podemos autoflagelarnos para recibir el favor de Dios o para expiar nuestros propios pecados, hermanos. No podemos hacer nada. Tampoco debemos esconder nuestro pecado. Amados hermanos, debemos exponer nuestros pecados a Dios, confiar en sus promesas, en su amor y sobre todo, hermanos, en su infinita misericordia. Y muchas veces, hermanos, he pensado que tal vez quisiera volver atrás en el tiempo, tal vez me gustaría no haber hecho cosas de las que ahora me arrepiento. Y muchos de nosotros tal vez pensemos de esa forma. Pero hermanos, tal vez quisiéramos entrar en una máquina del tiempo y hacer todo esto, poder borrar el pasado, poder cambiar cosas del pasado, pero tenemos algo mejor que una máquina del tiempo. Tenemos la promesa cumplida de nuestro Dios. No algo que se va a cumplir, algo que ya se cumplió, hermanos. Tenemos una promesa segura, tal como Natán le dijo a David en 2 de Samuel 12:13. 2 de Samuel 12:13 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Hermanos, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Confiesa tu pecado, hermano. Ora por misericordia a Dios. El salmo continúa en el versículo 6 diciendo, yo sé que tú amas la verdad de lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y queda limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Hermanos, David se arrepiente mucho, como podemos leer, pero también David ora para ser restaurado. Él está arrepentido, pero él también quiere ser restaurado. Después de pedir perdón, ahora él pide una restauración. Ese verdadero arrepentimiento, hermanos, además de buscar el perdón, busca ese cambio, busca esa restauración. Hermanos, el arrepentimiento es doloroso. David está destruido, está deshecho, como podemos leer, pero él pide que su corazón sea restaurado, infunde gozo en estos huesos
que has quebrantado, le dice a Dios. Y no fue el diablo, hermanos, no fue Natán quien quebrantó a David, fue Dios mismo. Dios mismo, Él lo sabe, por eso Él le pide al mismo Dios que lo restaure, porque reconoce que Él hizo mal ante Dios, y solo Dios mismo puede restaurar su corazón, puede limpiar su corazón. Aparta tu rostro de mis pecados, dice David en el versículo 9, y borra toda mi maldad. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Y nuevamente, hermanos, David sabe que él no puede cambiar por sí mismo. ¿De dónde puede venir entonces su ayuda? De arriba. Que tu oración, hermano, sea como la de David. De arrepentimiento sí, pero también tiene que ser una oración de restauración, de renovación, para que Dios te dé un corazón limpio, para que Dios te dé un corazón dispuesto a escuchar su palabra, dispuesto a seguir su eterna voluntad. El versículo 12 dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia, dice David, hermanos. Cuando entendí el Evangelio, hermanos, cuando Jesús me llamó, al yo reconocerme como un pecador delante de Él, lo primero que quise hacer, lo que quise hacer enseguida fue compartir todo esto que había entendido. Quería gritarle a todo el mundo que Jesús era el Rey. Quería gritarle a la gente del metro, en la calle. Quería que todos supieran esta noticia. Y hermanos, era yo un pecador queriendo hablarles a otros pecadores de Jesús. Como un pastor alguna vez nos dijo o me dijo, la evangelización es solo un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Hermanos, el reconocer que somos pecadores es lo primero y después es compartir esa buena noticia con otros. Y el reconocer, hermanos, los misterios de Dios no debe hacernos engreídos, no debe hacernos orgullosos. El conocer el evangelio debe hacernos humildes, porque nosotros, hermanos, no hicimos nada. Lo único que hicimos para nuestra salvación fue aportar nuestro pecado. Hermano, ora porque otros conozcan a Jesús. Ora porque tú puedes compartir, porque tú puedas, hermanos, compartir a otros de Jesús, para que puedas compartir de esa alegría que solo Dios puede darte. Acerca de esto, hermanos, Juan Calvino dijo que aquellos que se han recuperado misericordiosamente de sus caídas se sentirán movidos por la ley común de la caridad a extender una mano amiga a sus hermanos. Y en general, los que son partícipes de la gracia de Dios desean, por principio religioso y por amor a la gloria divina, que otros sean traídos a participar de ella. Hermanos, ese gozo que uno encontró debe ser compartido. Ese gozo que uno tiene porque conoce esos misterios, ese evangelio, cuando uno lo sabe, tiene que compartirlo, tiene que orar por poder compartirlo a alguien más. Y el salmo continúa en la parte final diciendo, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Hermanos, aquí podemos ver que David comprendió algo que los judíos no pudieron y que hasta el día de hoy los judíos no pueden hacerlo. Que bajo la ley muchos han intentado obtener el perdón de Dios por medio de animales, del sacrificio de animales, por medio de obedecer la ley. Pero David comprendió que él no podía ofrecer nada a Dios para obtener su perdón. David dice que si pudiera expiar sus pecados, él lo haría.
Dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería, dice David. La única esperanza, hermanos, de David es que Dios lo acepte según su misericordia. Y Dios es un Dios, hermanos, de misericordia. Dios es un Dios que cumple sus promesas. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén, dice en la parte final del Salmo David. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. En la parte final de este salmo, hermanos, David ahora pide por el pueblo de Dios. David sabía que él era el rey, que él era el rey de ese pueblo, que su pecado era responsabilidad y cuidado para la protección del pueblo de Dios. Él era el responsable del cuidado y de la protección de ese pueblo. A diferencia de los pecados de otros, hermanos, el pecado de David trajo juicio y aflicción al pueblo de Israel. Y hermanos, si nuestro pecado lastima a otros, debemos orar por ellos, debemos pedir perdón y arrepentirnos. Debemos confiar en Cristo, debemos confiar en Cristo, hermanos, para la edificación de su iglesia. Nuestras oraciones, hermanos, nuestras oraciones de arrepentimiento deben tomar en cuenta no solamente nuestro pecado, sino a toda su iglesia contra las personas que hemos pecado. Debemos tomar en cuenta a todo el cuerpo místico de Cristo, hermanos, a su iglesia. Oremos, hermanos, oremos para que el Señor deshaga nuestra maldad, para que fortalezca a su pueblo escogido, para que pueda prosperar sus caminos, hermanos. Cuando estés abrumado por el dolor, cuando estés desesperado por causa de tu pecado, ora por el perdón, por la restauración, hermano, por la restauración de tu corazón, por poder caminar nuevamente en obediencia a Dios. Pero además pide por tus hermanos, pide por su iglesia para que no caigan en pecado. Recuerda el Salmo 51. Recuerda cómo David miraba la restauración total que Jesucristo un día haría. Pon tu mirada en Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, que ha venido para limpiarnos y para hacernos más blancos que la nieve. Para Jesús que ha venido a justificarnos delante de nuestro Dios.